Monseñor Bueno, Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar de San Cristóbal y también miembro de la comisión y pues que está al frente de la parte del área de vocaciones en esta comisión episcopal, pues nos va a acompañar en esta mañana con el tema de la vocación en la Biblia. Y bueno, esperamos pues que sea de mucho provecho para todos y bueno, Monseñor, siempre al final alguna sugerencia o algunas preguntas, pues van colocándolas por allí en el chat y para que usted nos pueda pues, ayudar pues, al respecto. Gracias por la invitación, bueno, por la aceptación de nuestra invitación. Y bueno, monseñor, agradecido. Le damos el pase a usted. bueno, Adelante. padre, agradecido también. Dios les cuide y bueno, que el Señor nos bendiga en este rato que vamos a tener, que el Señor nos ilumine y que todo esto pues sea de provecho para todos, porque en estas cosas pues uno también aprende bastante, bendito Dios. Así que bueno, comenzamos entonces. Voy a compartir la pantalla. Bien, comenzamos, comenzamos entonces. Lo primero que quiero compartir es la vocación en la Biblia. Vocación es un llamado que Dios hace oír al hombre que ha escogido y al que destina a una obra particular en su designio de salvación y en el destino de su pueblo. En el origen de la vocación hay, por tanto, una elección divina, es decir, Dios quien elige, en su término, una voluntad divina que realizar, que es la misión que la Iglesia nos encomienda. Características de la vocación. La primera característica es la evangelización. El sacerdote es el primer enviado para cumplir la misión de anunciar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Es el primer enviado. También ahí entra el laicado, pero el sacerdote tiene como misión, es el principal. Un llamado, la vocación es un llamado de amor entre Dios que llama por amor y un hombre, una mujer que le responde también libremente y por amor. ¿Para qué? Para ser puente entre Dios y los hombres. Luego, seguir en el mundo para salvarlo, pero sin ser del mundo, como nos dicen los documentos de la Iglesia y como nos dice también las Sagradas Escrituras. La decisión de un joven que quiere dedicar su vida a ayudar a sus hermanos al salvar sus almas. Otra de las características de la vocación es que la vocación no es un sentimiento, un destino, porque Dios lo quiso así, un refugio, porque le tengo miedo a algunas cosas, no, una carrera o para sentirme seguro, no. Por tanto, el vocacionado necesita ser honesto, colocar en práctica sus cualidades y vivir un proceso que está eh, caracterizado por tres cosas muy importantes. Un seguimiento de parte de quien lleva el proceso, motivación y luego prepararse, formarse para de alguna manera pues dar lo mejor de sí en la misión que la iglesia debe encomendar. Bien, ahora entramos en lo que es la vocación en el en el Antiguo Testamento. La vocación en el Antiguo Testamento configura la existencia humana en razón de una misión divina. Y entonces todos los que han sido llamados, todos los que fueron llamados, forman parte de esa misión divina. La vocación se vive como una elección de Dios. No es una elección de cualquiera, sino es el Señor el que elige. Y elige un hombre o a una mujer para adoptarlo y ponerlo en un segmento de historia de la salvación, que debe, además de procurar su propia salvación, pues también debe procurar o evangelizar para que los otros también alcancen la salvación. Y que debe animar con los carismas regalados por Dios para esa misión. Al que Dios llama, Dios le da su carisma. Luego, relatos vocacionales del Antiguo Testamento. Podemos encontrar varios, pero sobre todo, pues quiero tomar muy en cuenta algunos aspectos que son bastante importantes. La llamada divina a un hombre para que haga de profeta es lo primero que nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, siempre para que haga de profeta. En primera persona, autobiográficos, es decir, que no son en terceros o no son otros, son en primera persona. Y allí podemos encontrar tres principales, que son profetas mayores. Isaías, ahí está la cita, cuando fue llamado, del 6:1, 6
capítulo 6, versículo 1 al 13. Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4 al 19, y Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí está como centrada la vocación o la cultura vocacional, digamos así, en el Antiguo Testamento. También se puede incluir como relatos autobiográficos la vocación de Eliseo. Recuerden también que en Primera de Reyes 19, 19, 21 podemos ver la llamada de Eliseo. Ponernos a hablar de la llamada de cada uno nos haría muchísimo tiempo. Y yo creo que no, aunque tengo las citas aquí, pero no podríamos, no nos alcanzaría el tiempo para descifrar todo esto. Pero también en ese mismo relato podemos encontrar la llamada a Amós, que está en el capítulo 7, versículo 14 a 15. Luego, los relatos vocacionales del Antiguo Testamento también los podemos ver por orden de aparición. Relatos de vocación de jefe. A Abraham lo llamaron para ser jefe de un pueblo. A Moisés, a Josué y a Gedeón. Relatos totalmente atípicos de vocaciones proféticas. El caso de Samuel, cuando el Señor lo llamó. Elías, o sea que no son típicos, son momentáneos. Y Amós y Oseas. También encontramos relatos típicos de vocación profética, como el siervo de Yahvé del segundo Isaías, los cantares del siervo de Yahvé del tercer Isaías. Tipo de relatos. Se presentan 4 tipos de relatos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la parte vocacional. Aquí es donde quizás me quiero detener un poco más, porque encontramos el primer tipo, que dice, deja tu tierra. Y Abraham partió. Eso lo encontramos en Génesis 12, 1 al 4. A este pertenece la elección de Abraham, de Elías, de Amós y de Osea y Jonás. ¿Qué les pedían? Dejar su comunidad, dejar su tierra para ir a anunciar la salvación. 2 son los elementos que caracterizan el relato. Una, ven y sígueme. Y la otra, la realización inmediata del mandato por parte del elegido. Es decir, una invitación que le hace a venir, a seguir, pero otra donde inmediatamente, no dando treguas, el elegido tiene que cumplir con ese mandato. Lo podemos ver en el caso de Abraham, lo podemos ver también en el caso de Elías, de Amós, de Osea y Jonás. Luego, la llamada de Dios es la de quien dirige y domina, porque es el Señor de la vida y de la historia. Él es el dueño de esa llamada y Él lo llama precisamente para evangelizar a su pueblo. Su llamada es irresistible, no se puede resistir y no hay modo de sustraerse a Él. Es decir, está llamado para cumplir una misión y el Señor quiere que esa misión se cumpla de la mejor manera posible, pero que sea inmediato. Entonces, este es el primer tipo de estos relatos del Antiguo Testamento. El segundo tipo, con la frase yo te envío al faraón, ¿quién soy yo para ir a él? Eso lo encontramos en Éxodo 3, 10 al 11. A este relato pertenece la vocación de Moisés, de Gedeón, de Jeremías y Ezequiel. Y aquí solo quiero colocar, explicar un poco y hacer énfasis en los elementos literarios teológicos o la estructura de la dinámica de este tipo de relato. En primer lugar, la orden es de Dios, no es de otro. En segundo lugar, sigue la objeción del elegido ante la grandeza de la misión. Yo te envío al faraón, pero él coloca esa objeción. ¿Quién soy yo para ir a él? Entonces, sigue allí, ya hay un poquito, en el primer relato nos damos cuenta que es inmediato, que es irresistible. Ahora, en este nos damos cuenta que ya hay una pequeña objeción. ¿Quién soy yo para ir a él? Dios con un signo confirma su elección y anima al individuo a superar su temor. Inclusive le invita a no tener miedo, a no tener miedo. Y luego Dios renueva el mandato a su elegido. A pesar de haber objeción, a pesar de quizás preguntarse el por qué, perdón, a pesar de tener como ese temor, sin embargo, siente la animación. Y ese es el segundo relato de la vocación en el Antiguo Testamento. Luego, hay un tercer tipo y es ¿quién seducirá a Jab? ¿Quién seducirá a Jab? Y dice, yo lo seduciré. Es signo de admiración. A esta pertenece la vocación de Miqueas, de Isaías, de Ezequiel y de Job. ¿Recuerdan ustedes
lo que significa lo de Job, que el que sufrió, aquel que pasó, aquel que tuvo tantas dificultades. Pero me voy a tener como los dos anteriores, me voy a tener en los elementos que hacen referencia. Ahí están las citas bíblicas de la llamada de cada uno, pero sobre todo los elementos que hacen referencia a esta llamada. Primero, se presenta a Dios con sus consejeros, invita. Tiene alguien allí también que le ayuda para esa invitación. Luego, Dios solicita un voluntario. ¿Quién seducirá a Jah? Y hace la pregunta. Se ofrece un voluntario para una determinada, pero también difícil misión. Ustedes podrán leer que en 1 Reyes 22, 20, 21, pues dice que tenía que hacer y no era tan fácil, era prácticamente hacer que declinara. Y eso no es tan fácil para una persona. Por eso Dios solicita un voluntario para una determinada misión y para una difícil misión, como lo podemos también ver en la actualidad, la misión difícil que tenemos. Uno de los presentes se ofrece para llevar a cabo el encargo. Siempre vamos a encontrar a alguien que se ofrece. Y en este caso, en este tercer tipo, vemos cómo esta persona se ofrece para llevar a cabo esa misión que le iban a encomendar. Y es muy importante porque precisamente la persona se necesita, en toda ocasión, se necesita siempre que la persona sea voluntaria, que sea libre. Pero además de esto, pues también se solicita que esa persona pues tenga toda la decisión de poder actuar libremente en la misión que le van a encomendar. Llevar a cabo la misión, por lo general, una misión, como le decía al principio, una misión difícil. En este tercer relato podemos ver que la misión de Miqueas, de Isaías, de Ezequiel y de Job es una misión bastante difícil. No, no es tan fácil. Si nos podemos leer, ahí están las citas donde se pueden localizar, nos podemos dar cuenta que esa misión es pues muy dura. Por ejemplo, el sufrimiento de Job, los momentos muy duros de él, tanto hasta el punto de querer renegar de Dios, toda esta cosa. Bien, mis hermanos, luego nos vamos a encontrar con un cuarto tipo en estos relatos del Antiguo Testamento, relatos vocacionales. Nos vamos a encontrar con un cuarto tipo y aquí pues quiero centrarlo solo en una persona, que es la persona de Samuel. Samuel, Samuel, la llamada de Samuel, aquí estoy. Y el Señor dice, pues no te he llamado. A este relato vocacional pertenece la elección de Samuel. Y los elementos teológicos literarios son cuatro. Primero, el descubrimiento del llamado divino no es instantáneo, sino gradual. Varias veces lo llamó hasta que por fin le dijeron, diga, habla Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy. Y luego, varios son los llamados que se suceden en el tiempo y por diversos medios. A veces tenemos personas intermedias en este llamado, como el caso, como le pasó a Samuel, ¿verdad? Y lo orientaron que tenía que responder. Eso sucede, es gradual, no es inmediato, no es que lo que se llama y tiene que responder inmediatamente, sino que es una respuesta gradual. Y luego, no es que el elegido no quiera obedecer, más bien no percibe con claridad el llamado. Eso también puede suceder. ¿Sirvo para esto? No sirvo. A veces no hay claridad. Allí le pasó a Samuel. No tenía claridad si de verdad lo estaban llamando o no estaban llamando. Ni tampoco entiende cuál es la misión. Pero eso se va haciendo poco a poco, progresivamente. Por lo tanto, la llamada es gradual y la respuesta también sigue siendo gradual. Con el tiempo y la ayuda de un tercero, alcanza la plena percepción de la elección divina y de la naturaleza de Dios. Aquí podemos encontrar en estos cuatro relatos importantísimo lo que significa la vocación en el Antiguo Testamento. Algo que nos tiene que ayudar también a cada uno de nosotros y todos saber que a lo largo de la vida, pues por estos elementos, por estas situaciones, pues muchos han pasado o muchos hemos pasado. Y luego, mis hermanos, pues quiero dejarles ya como resumen de este primer aspecto del Antiguo Testamento, dejarle algunas notas teológicas vocacionales que nos sirvan y que sobre todo resumen toda la parte de estos relatos evangélicos.
Lo primero es que los relatos vocacionales en el Antiguo Testamento solo tienen que ver con reconocidos líderes al servicio del pueblo de Dios. No es para otra cosa, no es para ir a pelear, no es para ir a hacer otra cosa distinta que no sea servir al pueblo de Dios. Y líderes, es decir, personas que se han preocupado, personas que han utilizado su liderazgo para el bien, no para el mal. Entonces, el Señor, como podemos ver, se fija en estos profetas, se fija en estas personas para llamarlas a cumplir una misión. Es una misión concreta, sustentada en el servicio, pero que tiene que ver con la fe. Entonces, hombre de fe, persona de fe, que el Señor llama para esa misión. De no ser así y de no tener quizás un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, pues prácticamente no actuarían como personas de fe, ni tampoco de amor ni de esperanza, sino que serían todo lo contrario, aprovecharían las oportunidades para sus cuestiones personales. Y eso es lo que no se quiere, queridos hermanos, en la llamada o en la vocación de la persona. Las vocaciones de los individuos son transitorias e instrumentales, es decir, trascienden porque cada día se les va dando mayores responsabilidades y la misión se hace un poco más difícil. Pero también trasciende porque es una llamada divina y aunque estamos en el mundo, sin ser del mundo, nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en el Señor. Y luego, nosotros somos solo instrumentos. El dueño de todo esto, y lo podemos ver en estos relatos evangélicos del Antiguo Testamento, el dueño de todo esto es el Señor. El Señor es el que coloca qué es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, hermanos, somos instrumentos del Señor. Y eso es algo que nos tiene que quedar a nosotros muy claro. En primer lugar es que venimos a servir al pueblo de Dios. Y en segundo lugar es que somos instrumentos del Señor. Pero no podemos actuar sin fe. Están al servicio del pueblo de Dios, teniendo en cuenta sus necesidades para edificar a las comunidades como pueblo de Dios. A mí me llama mucho la atención esto, porque todo eso de servir, todo eso de ver las necesidades del pueblo, de edificar a las comunidades, es algo que el elegido tiene que hacer. Con dificultades, sí, porque las van a ver, siempre van a existir muchas dificultades que vamos a encontrar a lo largo del camino. Pero en medio de eso tenemos que edificar, y edificar con un testimonio, edificar con el trabajo, edificar con todo lo que pues nosotros debemos hacer, ¿no? Otra nota teológica que podemos tomar muy en cuenta es que la vocación se extiende en la misión. Y esto significa que Dios es el que elige. Debemos tener muy en cuenta, y en este mundo de la pastoral vocacional, en las diócesis, en las comunidades religiosas, tenemos que tener muy en cuenta que Dios es el que elige. No somos nosotros los que elegimos, nosotros somos instrumentos. Por lo tanto, si Dios es el que elige, a Dios hay que dejarlo ser Dios. Nosotros no podemos obligar a una persona a que consagre la vida a Dios cuando no hay una libertad o cuando la persona de repente no tiene recta intención. Dios es el que elige. Y el Señor se encarga de dotar a esa persona en concreto, darle las cualidades que necesita. Algunos quizás tienen más cualidades que otros, algunos quizás son más eh, ávidos en muchas cosas, algunos de repente tienen más facilidades de expresión, lo que sea, pero Dios va dotando a esa persona y la persona tiene que estar muy consciente, así como los profetas, así como todos estos relatos, tiene que estar muy consciente que es el Señor el que va haciendo la obra y que nosotros no somos sino los instrumentos de Él. Esto conduce a una tarea, esto conduce a una tarea salvífica en un segmento de la historia del elegido y su destinatario. Es decir, que además de nosotros evangelizar, además de misionar, porque esa es la tarea, además de llevar la palabra de Dios, pues el elegido también tiene que crecer en ese amor a Dios y en esa cercanía al Señor. A mí me llama muchísimo la atención cuando de repente alguien nos habla de Dios, pero de Dios no tiene nada. A mí me llama la atención cuando una persona de repente quiere hacer que una comunidad cumpla
con las cosas de Dios, y inclusive que la persona vaya a la misa, pero resulta que él no va, o que la persona haga esto, pero resulta que él no lo hace. Entonces, esa tarea de la salvación es algo que nos debe ayudar a nosotros también en la historia, tanto del elegido como de aquellos a quienes van a anunciar la palabra, que le van a evangelizar. No es solo buscar que el pueblo sea el que crezca en las cosas de Dios y prácticamente el elegido disminuya. No, al contrario, esa salvación tiene que formar también parte de nuestra historia. Luego, la vivencia fecunda de la vocación misión. Es una vocación para la misión. Muchas personas dicen, bueno, yo me hice sacerdote porque, pero yo estoy dado de repente para trabajar en la educación, o yo estoy dado para trabajar en los barrios, o yo estoy dado para trabajar en la parroquia, o yo estoy dado para trabajar en un seminario, o yo, no, es la misión donde a nosotros nos coloquen. Decía un obispo nuestro que donde nosotros nos plante tenemos que florecer y tenemos que dar buenos frutos. Entonces, es una vocación para la misión, para estar donde el Señor así lo quiera y para contribuir en la construcción del reino de Dios. No se lleva adelante por parte del elegido, sino a través de una relación de diálogo salvífico con el Dios que hizo el llamado. A veces decimos, ¿por qué las vocaciones? ¿Por qué no hay vocaciones? Porque no hay diálogo con Dios. ¿Por qué las vocaciones a veces se van? Porque quizás los hemos dejado solos. Entonces, tiene que existir un diálogo con Dios. Usted sabe, por ejemplo, el relato de Moisés fue llamado, pero cuando vio al pueblo sufriendo, él clamó al Señor y el Señor le respondió. Ese diálogo con Dios me debe llevar a crecer en la fe, como le decíamos en la primera característica, en la segunda, perdón. Me lleva a saber que estoy llamado a cumplir con la misión, pero me lleva también a darme cuenta que esta vocación sin Dios no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, sin el diálogo con Dios y permanente con Él, no hay ningún tipo no tiene sentido pues la vocación. Es decir, tenemos que llenarnos de Dios para ir a evangelizar, pero el Señor nos va a dar la fuerza para ir a esa evangelización. Luego, preparó al elegido, es decir, lo consagró. Le consagró para cumplir esa misión. Recibió el mandato del Señor, pero toda su vida, pues prácticamente se dedica a Dios. Y le encargó una tarea, la de misionar. Yo creo que algo nosotros debemos tener muy presentes. Y quiero hacer énfasis en esto. Debemos tener muy clara la dimensión misionera en la iglesia. Porque a veces el sacerdote o la persona consagrada dice, yo fui consagrado para esto, y aquí voy a estar, y de aquí no. Tiene que tener una amplitud, una mente muy amplia para ir a donde el Señor así lo quiera, a donde lo quieran los superiores. Por lo tanto, debemos tener esa apertura hacia la misión, y eso nos lo da precisamente, ese ejemplo nos lo dan los profetas, ese ejemplo nos lo da los relatos del Antiguo Testamento en cuanto a la vida vocacional. Y luego, el diálogo salvífico, permanente y fecundo con el Dios de la vocación. Un diálogo con el Señor me debe llevar a conseguir la salvación, es decir, a estar en gracia de Dios. Un diálogo que me produzca, que me salve de tantas cosas que en el mundo se convierten en pecados y que dañan la misión que la persona tiene. Por lo tanto, cada día mi vida tiene que estar más en permanencia o en permanente diálogo con el Señor. Y un diálogo que sea fecundo. No es que yo soy el que impongo mi criterio personal, mi interés personal, sino tan fecundo que me considere un instrumento del Señor, sabiendo que Dios es el que está haciendo la obra. Y esto se expresa a través del verbo conocer. Es decir, que yo conozco a Dios, sé la grandeza de Dios, sé lo que significa Dios, pero también sé muy bien que el Señor me conoce a mí, sabe quién soy yo.
Y en medio de mis dificultades, en medio de mis debilidades, pues allí retomo la fuerza. Es decir, que haya un conocimiento, es otro de los aspectos importantes que nos dejan estos relatos del Antiguo Testamento. Dios conoce a su elegido por el diálogo. Si no hay diálogo, ese diálogo se ve en la oración, ese diálogo se ve en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ese diálogo se ve en la frecuencia y en el gusto por la vida sacramental, ¿verdad? Si no hay ese diálogo, pues es difícil que el Señor conozca a su elegido. Y es difícil también que el elegido conozca a Dios. Por lo tanto, ese diálogo me tiene que llevar a conocer más y más al Señor y también saber cuál es la voluntad. Una persona que está totalmente anclada en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, es una persona que es totalmente libre y que puede ir a cualquier lado a la misión que el Señor le encomienda. Toda vocación es un encargo a purificar la fe, a purificar la fe de un pueblo. En este caso, los profetas, yavistas de los ídolos. Toda vocación es un encargo a purificar la fe, yavistas de los ídolos que a lo largo de la historia del pueblo de Dios la habían contaminado. Pues veían a Dios en todos lados y todo era, cada quien tenía a su Dios. Y eso pues había contaminado la fe. Entonces, ¿para qué fueron llamados? Para purificar esa fe. Y eso no solo le corresponde o le correspondió a los profetas, sino que también nosotros estamos llamados a purificar la fe de nuestros pueblos. ¿Cuántas veces la fe de nuestro pueblo ha sido contaminada supuestamente por aquello que nosotros llamamos tradición o por aquello que nosotros llamamos, es una tradición aquí hacer esto, pero esa tradición resulta que en vez de ayudar, lo que hace es dañar la fe de un pueblo. Y nosotros estamos llamados en medio de esa religiosidad popular, pues hacer que poder purificar para que eso nos conduzca a Dios y para que no nos aleje del Señor. Hemos ya utilizado este tiempo para hablar de la vocación en el Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero que tengan muy presente que los relatos de este Antiguo Testamento pues nos invitan, en primer lugar, al servir al pueblo de Dios, en segundo lugar, a edificar la comunidad, en tercer lugar, siempre buscar purificar la fe del pueblo, a cumplir con la misión, a tener ese diálogo con el Señor, así como lo son los profetas, un diálogo que sea permanente, un diálogo que sea fecundo, a conocer a Dios y que Dios me conozca, y luego pues a cumplir la voluntad del Señor. Todos ellos recibieron el llamado y todos ellos fueron a cumplir la voluntad, lo que Dios estaba pidiendo. Y algunos pues colocaron objeción, pero pues mis hermanos, pues eso nos pasa creo que a todos. Por nuestra naturaleza humana sabemos que a veces como que nos sentimos pequeños ante la misión o ante el llamado, pero ya Dios se encarga de hacer, ayudarnos, ya se encarga el Señor de ayudarnos en esa misión. Bueno, ahora vamos a tener el segundo segmento que sería la vocación en el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de la vocación del Antiguo, ahora vamos a hacer referencia a la vocación en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que esta vocación en el Nuevo Testamento la vamos a comenzar viendo lo que fueron los primeros discípulos, porque allí precisamente comienzan los relatos vocacionales en el Nuevo Testamento. Dice que la llamada de los primeros discípulos ocurre, según el Evangelio, en el mismo inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret. Apenas ha comenzado su predicación del reino de Dios, cuando Jesús se dispone a llamar y llama a sus primeros seguidores. Aquí tenemos que tener muy presente que el que llama es Dios a través de su Hijo, pero la llamada es del Señor. Y esta llamada en el Nuevo Testamento comienza precisamente cuando Jesús comienza el ministerio público y se da cuenta pues que necesita obreros para la mies y llama a los primeros discípulos.
San Marcos expresa con sencillez la vocación de los primeros 4 discípulos. La podemos encontrar en Marcos 1, 14, 20, cuando él pasa y los comienza a llamar, y llama a 4 de ellos, para que formen pues parte del grupo de los 12. Es muy interesante, queridos hermanos, que nosotros podamos observar todo lo que significa esto. El Señor va pasando y el Señor va llamando a cada uno de ellos y los llama precisamente por su nombre para que puedan contribuir en la construcción del reino y sobre todo para que puedan responder a esa llamada que el mismo Señor les hace. Una llamada que es para ser constructores del reino de Dios, pero una llamada que es también para dejarlo todo y sobre todo para seguir construyendo ese reino aquí en la tierra. Por lo tanto, dice San Marcos en el capítulo 1, el versículo 14, dice, hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza? El Señor nos invita a estos a su encuentro y los invita para trabajar en su reino. La expresión pescadores de hombre no es un juego de palabras. El Señor los invitó a ser pescadores, a dejar las redes, ¿sí? Para ser pescadores. Pero no es un juego de palabras, como pudiéramos, como pudiéramos ver quizás en otros aspectos. No, es precisamente lo que el Señor nos está pidiendo, ser pescadores de hombres. Y luego, en medio de esto, podemos observar que se refiere principalmente a la tarea de salvar a los hombres apresados por la tempestad del mundo. Y estaban allí en el lago, y allí fue donde vino esa primera llamada. Estaban allí y el Señor los llamó para que calmaran la tempestad del mundo. Hace referencia a este, digamos, a este signo para que el Señor pues pudiera de una u otra manera calmar esa tempestad tan difícil y sobre todo para ser constructores del reino. Y estos podemos observar en el Nuevo Testamento que ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Dejaron las redes y lo siguieron. Eso tenemos que tenerlo muy presente, porque esa llamada del Señor nos lleva, sí, nos lleva a responder de inmediato. No es dejar eso para después. A veces nosotros queremos dejar las cosas de último, a ver qué pasa. No, lo dejaron las redes, quizás aquellas redes que los ataban, dejaron todo y siguieron al Señor. Entonces, esta es la primera cosa que quiero hacer ver, es que ellos, San Marcos expresa que con mucha sencillez el Señor llamó a los primeros discípulos. Luego, San Marcos también narra la vocación de Mateo en 9:13. Estas escenas evangélicas de la llamada recuerdan los relatos, eh, los relatos, perdón, estas escenas evangélicas de la llamada recuerdan los relatos del Antiguo Testamento que nos describe el llamamiento de los profetas de Israel, en el caso de Eliseo, llamado por Elías. Pero Marcos también fue llamado y también hubo un intermediario para llamarlo. Y es muy importante porque aquí debemos tomar muy en cuenta que el Señor se vale de algunos para llamarnos, pero no es que ese que nos llamó es el que tiene como, es como el dueño de la vocación, sino que el Señor se vale de algunos instrumentos para llamarnos. Profetas y discípulos son destinatarios de una llamada rápida. Dice que al pasar los llamó. No es solo una llamada rápida, poderosa e inesperada. Ninguno se imaginó que el Señor los iba a llamar, así como nos pasa a nosotros. Muchas veces no nos imaginamos, ninguno de nosotros nos imaginamos que el Señor nos iba a llamar para esta misión. Y una llamada que tiene muchas características y tiene muchas connotaciones, pero sobre todo una llamada, queridos hermanos, que cambia el rumbo y el sentido de nuestra vida. Cuando nosotros teníamos pensado algunos ser médicos
otros ser de repente abogados, otros de repente trabajar en otras cosas, lo que fuera. El Señor se fijó en nosotros y el Señor nos llamó. Entonces, esa llamada nos hace referencia precisamente que en el Nuevo Testamento el Señor los llamó, al pasar los llamó. Y una llamada, vuelvo y repito, rápida, poderosa porque penetrante, es decir, el Señor me quiere para esto. Inesperada porque nunca nadie pudo quizás comprender que el Señor le iba a llamar y que el Señor le iba a llamar. Y ustedes pueden ver la vida de los discípulos del Señor, que a lo largo de la historia ellos se quedaban pues sorprendidos. Por ejemplo, cuando esta piedra edificaré en mi iglesia, el poder del enemigo no la podrá derrumbar. Cuando estaba ya en el cruz, se dijo, Juan, ahí tienes a tu madre. Nunca, o sea, nunca se imaginaron lo que podía pasar. Y eso cambió el rumbo de la vida de todos. Mas, sin embargo, pues sabemos que uno pues le traicionó y uno buscó otra cosa y sobre todo buscó la parte material y a veces pues la parte material puede más que la espiritual. Pero no es porque sea más importante, sino que nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Se refleja el poder de la llamada de Jesús. Es decir, Jesús tiene poder. Él es el que tiene poder. Y Él es el que tiene poder para llamarnos. Por tanto, cuando una persona quiere trabajar en alguna misión, o cuando una persona dice, yo quiero ser sacerdote, pues no soy yo el que quiero, es Dios el que quiere. Pero si me dicen que no sirvo para ser sacerdote, pues mis hermanos, entonces yo no tengo una vocación a la vida sacerdotal, sino que tengo es una obsesión por la vida sacerdotal. Luego, los discípulos no siguen condiciones y mucho menos las establecen. No piden condiciones. El Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Inclusive le dijo, tiene que sufrir. Además le dijo varias cosas. Por lo tanto, no ellos, los discípulos, no les subieron condiciones. No le dice, a ver, ¿para dónde nos va a llevar? Sí le preguntaron dónde vive, pero no le dijeron, necesitamos esto y lo. No, nada. Entonces, menos establecen esas condiciones. A mí me manda para tal lado, a mí me manda para este lado, yo quiero tal. No. El Señor los llamó para estar con ellos, el Señor los llamó para cumplir una misión. Por lo tanto, la llamada tiene un carácter único y marca en cualquier caso un punto culminante a la relación del maestro con los discípulos. Y ese punto culminante es donde el Señor nos anima. Inclusive, podemos ver en Lucas 5, 8, 11, que el Señor le dijo a Pedro, no temas, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le pidió que no tuviera miedo, pero a todos los fue animando. Inclusive, cuando estaba ya en la última cena, y también interpeló a Judas, y se lo dijo, ¿verdad? La llamada tiene un carácter único, y marca en cualquier caso un punto culminante de relación entre el maestro con su discípulo. Yo creo que eso es lo más importante, que nosotros podamos tener esa relación con el maestro, esa relación con Jesús. Y esa relación nos va a llevar a animarnos, a fortalecernos, a levantarnos ante las caídas, ante los momentos en que hemos quizás fallado. Por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿cuántas veces falló Pedro? ¿Cuántas veces de repente, es más, lo negó? Y sin embargo, el Señor le dice, no temas. Y muchas cosas más. Podemos pensar, por ejemplo, en el buen ladrón. Bueno, aunque no existe buen ladrón, pero por lo menos se convirtió. Podemos pensar también en tantas cosas que el Señor pues le ofreció el perdón. Y Él nos invita a no temer. Por lo tanto, una de las condiciones que nos coloca el Nuevo Testamento en esta vida vocacional es a no tener miedo. No tenga miedo. Decía el Papa Benedicto, cuando se dirigió a los jóvenes, cuando fue elegido Papa, decía, no tengan miedo de abrir las puertas del corazón a Cristo. También lo dijo el Papa San Juan Pablo II. Pero el Papa Benedicto le agregó, Cristo no quita nada y lo da todo por ustedes. Entonces, es decir, la invitación a no tener miedo. Luego podemos observar también el llamamiento de Saulo, de Pablo, en el camino de Damasco. Es igual, una llamada de Jesús. Lo podemos encontrar en Hechos 9, capítulo 9, versículo 3 al 6, donde el Señor dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y el Señor, inmediatamente, Pablo pues reconoce que es el Señor. Y esa llamada, pues es una llamada, como lo decíamos anteriormente, a cambiar quizás el rumbo de vida
Y en este caso, pues Pablo aceptó esa llamada del Señor y ese encuentro con el Señor cambió el rumbo de su vida. Dos aspectos importantes: no tener miedo, que es una de las invitaciones que el Señor nos hace, y en segundo lugar, el encuentro con el Señor. Un encuentro que tiene que tener un corazón totalmente abierto. Aunque la ceguera del mundo no me debe ver a Dios, sin embargo, tengo en la persona, el elegido, el vocacionado, tiene que buscar la manera de crecer cada día más en esa relación con Dios, porque es la manera o es la forma como el Señor puede, de una manera muy especial, hacer una obra con esa persona, con ese instrumento que está llamando para cumplir la misión en el mundo. Luego, la llamada es directa. Jesús es el que llama. Es decir, la llamada proviene de él. Son acciones divinas en el sentido más propio de la palabra. Es decir, Dios es el que llama. No somos nosotros los que decidimos. Es el Señor quien nos llama. Y nosotros le respondemos. Como vimos anteriormente, es una llamada por amor y una respuesta por amor. Por lo tanto, si hay llamada, pero no hay respuesta, no puede haber vocación. Si hay llamada y no hay respuesta. O si es lo contrario, si hay una respuesta pero no hay la llamada, tampoco puede haber vocación. La llamada la realiza el mismo Jesús en virtud de su poder mesiánico, el Mesías, el que anuncia, el que necesita también construir el reino de Dios, el reino de la paz, el reino del amor, el reino de la justicia, el reino de la caridad, en fin, es el Señor. Y en medio de ese poder, Él es el que llama. Por lo tanto, toda llamada es otra característica muy importante en el Nuevo Testamento, es llamada divina, es decir, llamada de Dios. Y luego, Jesús es el sujeto de la acción, es Él, es Él. Lo podemos ver en Marcos 5, 18, 19. Me gustaría de repente leer las citas para estar como más, tener como un poco más de claridad, pero se las dejo porque si no, no vamos a terminar. Y luego, la llamada de Jesús coloca al hombre directamente con Dios. El hombre no la puede originar. Por eso es una acción divina. El hombre no puede originar esa llamada. Pero también hay un aspecto muy importante. El hombre no puede ignorar la llamada del Señor. Porque es Dios el que llama. Y a veces de repente tratan de ignorarla, a veces de repente tratan de buscarla de otra manera, o quizás desviarla, o decir yo no estoy llamado para esto, y no debe ser. El hombre no puede originarla, es un aspecto muy importante, pero tampoco la puede ignorar, no debe ignorarla. Una llamada directa. En tercer lugar, es una llamada personal. El Señor nos dice, yo quiero que ese grupo de 5 vengan conmigo. No, la llamada de Jesús es a personas concretas. Así llamó a uno, llamó a los otros, y llamó al otro, y así nos voy llamando a todos. Los dos fueron llamados uno a uno. Lo podemos ver en Marcos 3, 16, 19. También lo podemos ver en Mateo 10, 1, 4 o en Lucas 6, 12, 16. Los voy llamando uno a uno. Las mujeres que siguieron a Jesús habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Lo podemos ver en Lucas capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Es decir, también fueron llamadas. Y ese encuentro con Jesús le llevó precisamente a recibir la salud que tanto necesitaba. Y de esa manera, pues lo siguieron. La llamada de Jesús es intransferible. No es que Dios me llame a mí y yo le digo no, porque responda a mi hermano. O no es que el Señor me llama a mí y yo voy a decir no, que responda el vecino. O en el caso de las mujeres, que responda la vecina. No, la llamada del Señor es a una persona en concreta y esa persona la puede transferir a otros. Vuelve a demostrar su poder mesiánico. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba, dice Lucas 4:40. Al ver a la muchedumbre como ovejas sin pastor, sintió compasión o se compadeció de ellos. Lo podemos ver en Marcos 6:34. Entonces, esa llamada que el Señor hace, ¿para qué? Para curar a los enfermos, para ayudar a aquellos, a los necesitados, para dar la vida por aquellos, por los más débiles de la sociedad, o por aquellos que son marginados,
o por aquellos que los han colocado a un lado, o por aquellas situaciones tan populares. Es decir, hemos sido llamados. Y el que fue llamado fue la persona en concreto. No es que el Señor llama a una multitud, sino que va llamando a cada uno para ir haciendo la obra con esa persona. Luego, por eso podemos decir que la llamada es totalmente una llamada personal. Es algo que nos debe quedar muy claro, que no es grupal. A veces cuando hacemos de repente una convivencia y de esa convivencia salió solo una persona y habían 30, bueno, esa fue la única persona que el Señor llamó. Sin embargo, pues tenemos que trabajar con todos para ver de repente a quién el Señor llama, pero esa persona fue llamada por el Señor. Nosotros no somos sino instrumentos, pero a Dios hay que dejarlo ser Dios. Él es el que llama. Luego, la llamada personal. Perdón. Y luego, en cuarto lugar, una invitación que es imprevisible en toda llamada. Se busca a Dios y se pregunta sobre la voluntad divina y el sentido último de la propia existencia. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿A dónde el Señor me quiere llamar? Imprevisible. No sabemos, no se puede ver así por cuestiones, digamos así, ojos humanos, sino se puede ver desde el punto de vista de la fe. Pero nadie es capaz de anticipar el llamamiento divino o de saber con certeza que su trayectoria espiritual se dirige al encuentro de una vocación. Ninguno de nosotros. Por eso, lo dije al principio, el Señor es el que va haciendo la obra. Y si lo vemos a lo largo de estas llamadas del Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta que ninguno se anticipó a decirme, Dios como que me quiere para esto, Dios que me quiere para esta misión, sino que al contrario, el Señor siempre buscó llamarlos y irlos formando. La voz de Dios sobreviene. Dios no avisa. En cualquier momento nos llega la llamada. Y ahí podemos tener relatos de muchas personas. Está, fíjense, por ejemplo, el que de muchas personas que de repente están en alguna, cumpliendo alguna misión en la sociedad y el Señor nos llama para el sacerdocio. Alguna mujer que está cumpliendo una misión en la sociedad, está trabajando en alguna empresa, lo que sea, y el Señor la llama para consagrar la vida. Entonces, eso lo podemos ver también con los discípulos del Señor. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, en fin, todos. La voz de lo alto puede venir en cualquier momento. Por eso es imprevisible. No la podemos ver tan fácilmente. No se ve, pues. En cualquier momento puede venir. Por eso la vocación es, desde luego, el desenlace de un desarrollo espiritual con la persona llamada. Ejemplo, Zacarías, Isabel, cuando el Señor los llamó a cumplir esa misión, cuando el Señor los llamó a ser padres, José, cuando el Señor los llamó a ser el esposo de María, a ser el padre de Jesús, Simeón y Ana, los padres de Samuel. Fíjense y Simeón cuando recibió al niño, lo tuvo es decir, es algo que él nunca se imaginó. Por eso pudo decir, ahora Señor, puede dejar a tu siervo e irse en paz. Es importante algunos aspectos en esta llamada. Primero, conversión. Es lo que podemos observar, que todos estos, a pesar de ser pescadores, la mujer, a pesar de tener algunas situaciones, en fin, sintieron esa llamada a la conversión y se convirtieron precisamente a Dios. Luego, el amor, porque si no hay amor, ¿cómo vamos a servir? Y es difícil participar en alguna misión sin amor. Luego, paciencia, porque el Señor es el que va haciendo la obra. A veces quisiéramos hacer todo y que todo se nos diera inmediatamente, pero no, Dios es el que va haciendo la obra. Y por último, la alegría de servir. Ahora, la eficacia de la llamada. El Señor llama a los discípulos y estos le siguen sin postergar ni dejando para después. Le siguen de inmediato. Mateo 4, 18, 20. Es decir, el Señor nos llama para que respondamos inmediatamente. Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, esas son llamadas que no se pueden postergar. Dejemos eso para después. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Pues a otro le digo, ven y sígueme. Es decir, inmediatamente. Algunos relatos teológicos de la vocación en el Nuevo Testamento que resume todo. Llamó a los 12. La llamada es para el servicio del reino, no para otra cosa. Llamada de Jesús y elección divina. Dios llama, Jesús, el Hijo, llama
y el Señor elige, donde se experimenta en muchas veces alegría, gozo, nos sentimos muy bien. En otros lugares, tristeza. Por ejemplo, el joven rico se dio cuenta que para seguir al Señor tenía que dejarlo todo. Y como era rico, pues se llenó de tristeza. Entonces, así pasa con muchos en la sociedad. La urgencia de la aceptación. Ven y sígueme. Es decir, inmediato. Es urgente. No hay que postergar esa llamada. Y luego, seguridad y riesgo. Nos sentimos seguros, pero también nos arriesgamos ante la misión que el Señor le coloca. Y en este caso fue con los apóstoles, pero sin embargo el Señor nos invita a seguir lanzando las redes y seguir a Jesús y correr hacia la meta afianza la vocación. Y aquí yo quiero que nos demos cuenta que seguir al Señor y estar con el Señor es lo que afianza más la vocación en cada uno de nosotros. La vocación exige, por lo tanto, fidelidad más que felicidad. No es que me voy a sentir tan feliz, sino que de acuerdo a mi fidelidad será mi felicidad, como lo decía Santa Teresa de Calcuta. Dios no me llamó a mí a ser feliz, sino a ser fiel, porque de acuerdo a esa fidelidad será mi felicidad. La vocación también es una gracia. El que vive la vocación, el que tiene tiempo para la vocación, el que está en las cosas de Dios, pues tiene que estar en gracia de Dios, porque si no está en gracia de Dios, todo le queda medio hecho. Y eso es una realidad. Todo queda a medias. Y luego, creo que esta es la última parte, somos elegidos en el Hijo, llegamos a ser hijos de Dios también en el Hijo. Así que, mis hermanos, creo, bueno, todavía nos quedan 5 minutos, pero esto sería prácticamente la ponencia que había realizado. Y bueno, perdonen todas las faltas, Monseñor Piña, y bueno, y todos los que forman parte del equipo. Mi saludo. No, muchas gracias, monseñor, todo bien. Gracias por el apoyo y el aporte de usted pues para con el diplomado y sobre todo pues en este momento en el cual pues estamos en la segunda parte virtual. Aquí pues saluda también monseñor Víctor, aquí está el monseñor, que usted ya lo Monseñor acaricia. Víter, no, yo nací en Puerto Cabello. Pues, bueno, monseñor, bueno, agradecemos un poco de eso del aporte suyo y bueno, si hay alguno de los presentes que quiera hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto, pues en este momento o por el chat o alguien que quiera Sí, alzar la mano, pues le damos como la participación en estos minutos que quedan sobre siempre el tema y sobre los puntos que el monseñor usted desarrolló, pues, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. todavía tenemos algunos minutos. Sí, sí, tenemos unos minutos todavía. Vamos a... Las preguntas más fáciles las puedo contestar yo, las más difíciles se las dejo a Monseñor Piña. no, vamos a ver si por aquí eh, en el chat, si hay alguno que escriba o también alguien que quiera pues, intervenir. O todo quedó clarito. Puede ser, sí. Hay cosas bueno, por ejemplo, a mí en particular me llamaron la atención, sobre todo de la parte del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Bien. no sé si eso sirve de un poquito eh, también reflejar cada uno el llamado, ¿no? Cuando te habló de que fuimos llamados pues, para purificar la fe del pueblo de Dios. Yo pensaba, por ejemplo, uno que Dios lo llamó por allá por Chivacoa, ¿no? Y uno conoce mucho la realidad de los cultos afroamericanos, de esto de un poco, decimos, del sincretismo religioso, ¿no? Y a veces, bueno, a lo mejor para que uno también hable y purifique un poco ese ambiente, ¿no? De lo que es la Sí, sí, sí. brujería y, o sea, Dios llama siempre a uno para misión específica, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. hay lugares, por ejemplo, de parroquias donde hay costumbres y de repente hay tradiciones arraigadas, por ejemplo, de diablos danzantes, pues que hay en Venezuela y en muchas parroquias, ¿no? En Venezuela, pues están los diablos danzantes por toda Venezuela. Y de repente uno, si conoce bien esa realidad, pues uno ayuda como a purificar, ¿no? Esa es la idea, sí. Eso es lo que se ve allí de parte de los profetas, ¿no? Llamados a purificar como esa religiosidad popular, ¿no? De los pueblos, de las comunidades. Y sí, Monseñor, perdone que lo haya interrumpido, pero me parece muy interesante ese aspecto. Sí, entonces, aquí, bueno, la hermana Dilia, pues dice, muy interesante su ponencia. Sabemos siempre que Dios es quien llama,
pero a veces queremos ser nosotros los que llamamos y no tenemos paciencia. Hacía referencia a eso. Y bueno, Sí, sí, no sé si sí, quiere, muy importante porque a veces, yo lo dije al principio, bueno, por ahí a mitad de la ponencia lo dije que a Dios hay que dejarlo ser Dios, ¿no? Y a veces nosotros queremos como ser los autores, actores y protagonistas de la llamada. Y no, no, es Dios el que llama. Si nosotros, él es el que hace la obra, nosotros somos el instrumento. Y en la misión es el Señor el que la hace, nosotros somos el instrumento de Él. Pero esa palabrita no tenga miedo, esa palabrita de purificar, eso pues significa que el Señor está con nosotros y que nunca nos abandona, siempre va a estar junto a nosotros y nos va a ayudar en esa misión también de conseguir las vocaciones tan necesarias en la vida de la iglesia. Una pregunta, monseñor. Sí, Jané. No, Noemi. Noemí, a Noemí. Ajá, le voy a pedir, Noemí, sí, un consejo o una hermanita, sugerencia. O a hermanita, ver, cuéntame. ¿qué opina usted de un joven o de una joven que inician el camino, el proceso de confirmar la vocación que Dios dice de darle, ¿verdad? Y el joven continúa y hace su aspirantado, su postulantado, su noviciado, su juniorado, pero después, pasado unos 8 o 10 años, dice, pues esto no es para mí, me voy. Sin juzgar, sin nada, ¿qué opina usted o qué consejo usted da a los que acompañamos esos procesos? Bueno, primero lo que usted dice, acompañar y motivar, pero en segundo lugar, la vocación en la vida crece de acuerdo a la relación que yo tengo con Dios. No significa que esa persona es un poco aislada de la cosa de Dios, pero una cosa es tener un corazón puro, lleno de gracia, así como lo vimos ya al final, un corazón que está abierto a la gracia de Dios, porque es que es imposible ver la luz en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas desisten de consagrar la vida o de seguir en la llamada del Señor, es porque han perdido la relación con Dios. Y aunque los acompañemos y aunque los ayudemos y aunque estemos con ellos, pues prácticamente no se ve el fruto porque su fe y su amor no son tan fecundos. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con algún sacerdote que ha dejado el ministerio, lo primero que me dice, yo dejé de rezar, yo celebraba la misa por celebrarla, yo dejé la liturgia de las horas, e inclusive yo dejé de confesarme, yo dejé tal. Entonces, si no hay una relación con el Señor, si no hay un diálogo fecundo con Dios, pues prácticamente la persona dice esto como que no es para mí. Y el Señor le ha llamado a esa misión, pero es una misión que no puede dar frutos si no está arraigada en ese amor a Dios. Listo. Muchísimas gracias, monseñor. Muy buena la Hermanita, respuesta. gracias, Gracias. hermanita. Gracias. ¿Y hay alguien más por allí que quisiera? La hermana Lilia, pues dice por aquí, de la llamada de Dios no se puede huir. Quizás es el encuentro de Dios lo que falta, porque ¿cómo oírlo si no lo conocemos? A veces falta esa experiencia personal con Jesús, un poco lo que estaba pues, diciendo Monseñor en este momento. No sé si hay alguien más por allí, quisiera intervenir. Bueno, agradecemos pues entonces, Monseñor, su apoyo y sobre todo su ponencia, que para nosotros pues seguramente es fundamental. Usted sabe que siempre la Biblia es el fundamento, ¿no? Y bueno, los llamados que Dios ha hecho, pues allí en la Biblia pues son muy, eh, digamos, controversiales, pero al mismo tiempo son para una misión muy, pero muy particular y sobre todo dentro del marco de la historia de la salvación, que siempre deben pues considerarse. Entonces, muchas gracias, Monseñor, por su aporte. Gracias también a todos los que pues, nos han acompañado en esta mañana. Igualmente, pues a la Conver, que nos facilita pues, la plataforma para este diplomado. Y bueno, eh, vamos a despedirnos pues, con un Ave María pues, a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Dale de Señor es gracia, el contigo. Señor es contigo. Bendita tú Bendita tú eres entre eres entre todas las todas las mujeres. mujeres y bendito es Y el bendito es el fruto fruto de tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, Ahora ahora y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Bueno, Monseñor, denos su bendición y así pues iremos bueno, cosechando agrade-
lo que Dios pues quiera. Ajá. Bueno, agradecido con todos ustedes. De verdad que me alegra mucho verles y poder compartir. Le pido al Señor que los bendiga, los acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos y todas. Dios los bendiga. Pronto nos Amén. vemos. Sí, pronto nos vemos. Gracias. Dios. Bueno. Gracias.